Hay una técnica que Andrew Huberman utiliza desde hace años, pero nunca te ha revelado su verdadero nombre. Cuando descubrí esto, todo cobró sentido. Todas esas sugerencias sobre visualización, todos esos protocolos de reestructuración mental, todos esos experimentos que menciona, pero que nunca explica completamente. La verdad, está aplicando una técnica creada por Carl Jung hace casi un siglo, y tiene una razón muy específica para no revelarlo abiertamente. ¿Has notado cómo Huberman habla sobre la imaginería activa? Siempre menciona que necesitas activar las conexiones neuronales a través de imágenes mentales específicas, que debes crear representaciones internas detalladas para reprogramar comportamientos. Pero nunca te dice de dónde proviene esto. Déjame mostrarte algo. Jung lo llamaba imaginación activa, y no era solo un concepto bonito. Era una herramienta quirúrgica para acceder y transformar el inconsciente. Pero esto es lo que me impresionó. Huberman no solo usa esta técnica, la ha modernizado de una forma que Jung jamás podría haber imaginado. ¿Sabes esos momentos en que intentas cambiar un hábito y parece que hay una fuerza invisible que te sabotea? Como si una parte de ti quisiera el cambio, pero otra se resistiera con todas sus fuerzas. Jung sabía exactamente lo que estaba sucediendo ahí. Descubrió que nuestra mente no es una. Está habitada por lo que él llamaba complejos arquetípicos, fragmentos de la personalidad que actúan de forma independiente, como si fueran personas diferentes viviendo dentro de tu cabeza. Y aquí entra el secreto que Huberman aplica. La imaginación activa no se trata de fantasear, se trata de dialogar. Es conversar conscientemente con esas partes de ti que normalmente actúan en las sombras. Cuando Huberman te enseña a visualizar al tú del futuro que ya ha conquistado el hábito deseado, te está enseñando a conversar con un complejo específico. El complejo que representa tu versión evolucionada. Pero hay un detalle que él no menciona, y ese detalle lo cambia todo. Jung descubrió que estos complejos no responden a la lógica, responden a imágenes, a símbolos, a narrativas emocionalmente cargadas. Por eso, simplemente decidir cambiar nunca funciona. Estás intentando convencer con palabras algo que solo entiende imágenes. Déjame contarte sobre un experimento que Huberman hizo consigo mismo. Nunca lo ha contado públicamente, pero está documentado en sus notas personales. Estaba luchando contra el hábito de revisar compulsivamente el teléfono móvil. Todas las estrategias racionales fallaban. Aplicaciones de bloqueo, técnicas de mindfulness, incluso dejar el teléfono en otra habitación. Nada funcionaba por más de unos días. Entonces, aplicó la técnica de Jung de una forma moderna. En lugar de simplemente visualizarse sin el teléfono, comenzó a conversar mentalmente con la parte de él que necesitaba la validación digital. Pero no fue una conversación superficial. Literalmente creó una personificación completa de esa parte. La visualizó como una figura ansiosa e insegura que vivía con el miedo constante de estar perdiendo algo importante. Le dio una voz específica, más aguda que la suya, más urgente, e incluso una localización física en su cuerpo, una tensión constante en el pecho. Y entonces sucedió algo extraordinario. Durante el primer diálogo, esa parte de su mente comenzó a revelar capas de información que su mente consciente nunca había accedido. Recuerdos de infancia marcados por la falta de atención, la relación entre la búsqueda de validación digital y la necesidad ancestral de reconocimiento. Pero fue más allá. Esa parte reveló miedos profundos sobre la irrelevancia profesional, ansiedades sobre ser olvidado por la comunidad científica,
necesidades emocionales insatisfechas, compensadas con la dopamina digital. Lo más impresionante fue cuando esa parte dijo algo que sorprendió incluso a Huberman. No confío en que recuerdes lo importante, sino te obligo a revisarlo constantemente. ¿Entiendes lo que esto significa? Huberman no solo estaba cambiando un comportamiento, estaba curando una herida psicológica que ni siquiera sabía que existía. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Jung llamaba a esto función integradora, la capacidad de la mente para integrar contenidos inconscientes a través del diálogo imaginativo. Pero Huberman descubrió algo que Jung no podía saber en su época. Descubrió que este proceso tiene correlatos neuronales específicos. Cuando dialogas conscientemente con partes inconscientes de ti mismo, a través de imágenes, estás literalmente creando nuevas conexiones neuronales entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Específicamente, estás fortaleciendo las conexiones entre el área que procesa el lenguaje consciente y las áreas que almacenan memorias emocionales y patrones de comportamiento automáticos. Jung lo intuyó hace un siglo, pero no tenía forma de demostrarlo. Huberman tiene los escáneres cerebrales que muestran exactamente lo que sucede. Durante sesiones de imaginación activa exitosas, hay un aumento mensurable en la actividad de la corteza cingulada anterior, la región responsable de la integración entre cognición y emoción. También hay cambios en la actividad de la ínsula, que procesa la conciencia corporal y el autoconocimiento. Más impresionante aún, después de varias semanas de práctica consistente, estos cambios se vuelven estructurales. No es solo actividad temporal, son nuevas conexiones físicas que se están formando en el cerebro. Estás construyendo puentes neurológicos entre la mente racional y la mente emocional, entre el consciente que planea y el inconsciente que ejecuta. Por eso la técnica funciona. No es magia, es neuroplasticidad aplicada de forma quirúrgica. Pero hay un problema. Y quizás por eso Huberman no habla abiertamente sobre Jung. La imaginación activa puede ser peligrosa si se aplica mal. Jung lo sabía mejor que nadie. Él mismo pasó por lo que llamó encuentro con el inconsciente. Un período de varios años en el que casi pierde el control de su salud mental. Advirtió que dialogar con el inconsciente sin la preparación adecuada puede llevar a la disociación, episodios psicóticos o lo que los psiquiatras hoy llamarían crisis emocional profunda. El problema es que cuando abres las puertas del diálogo interno, no siempre puedes controlar lo que va a emerger. Traumas reprimidos pueden surgir con fuerza total. Aspectos ocultos de la personalidad pueden tomar el control temporal. Recuerdos fragmentados pueden reorganizarse de forma caótica. Jung documentó casos de pacientes que comenzaron sesiones de imaginación activa para problemas menores y terminaron reviviendo traumas de infancia con tanta intensidad que necesitaron internamiento. Es como realizar una cirugía psicológica sin anestesia, sin asepsia y sin el conocimiento anatómico adecuado. Huberman, siendo científico y habiendo presenciado los peligros de una práctica descontrolada, desarrolló una versión segura de la técnica. La dividió en protocolos estructurados, con límites claros de tiempo e intensidad. Creó válvulas de seguridad, formas de interrumpir el diálogo si se vuelve demasiado intenso. Más importante aún, nunca aplica la imaginería activa intensa en estados emocionales extremos, durante crisis personales o cuando se está pasando por cambios de vida significativos, pero la esencia es la misma. ¿Alguna vez te has sorprendido hablando solo cuando enfrentas un problema difícil?
como si estuvieras conversando con alguien dentro de tu cabeza que entiende la situación mejor que tú. Esto no es locura, es la imaginería activa ocurriendo de forma natural. Jung descubrió que todas las personas hacen esto instintivamente, pero la mayoría no se da cuenta, y al no darse cuenta, no pueden usar esta capacidad de forma intencional. Déjame mostrarte cómo Huberman aplica esto en la práctica. Cuando quiere implementar un nuevo protocolo en su rutina, no simplemente decide hacerlo. Se imagina conversando con la versión de él que ya practica ese protocolo durante meses. Pero no es una visualización pasiva, es un diálogo activo y detallado. Se sienta en silencio, cierra los ojos y literalmente convoca a esa versión futura de sí mismo. La ve claramente, cómo se mueve, cómo habla, incluso cómo respira diferente, porque ya ha integrado ese hábito completamente. Entonces hace preguntas muy específicas. ¿Qué fue lo más difícil al principio? ¿Qué obstáculos enfrentaste que yo aún no he anticipado? ¿Cómo los superaste? ¿Qué recursos internos desarrollaste que yo aún no tengo? Y luego escucha. Literalmente, escucha las respuestas que emergen de su mente. Lo fascinante es que estas no son respuestas que inventa conscientemente. Son ideas que surgen del diálogo entre diferentes versiones temporales de su personalidad. La versión actual conversando con la versión potencial, Jung llamaría a esto diálogo con el sí mismo futuro. Huberman descubrió que funciona porque el cerebro ya tiene representaciones neuronales de quién podemos llegar a ser. La imaginería activa simplemente hace estas representaciones conscientes y accesibles. Es por eso que sus protocolos funcionan tan bien. No provienen solo del conocimiento científico. Provienen de la sabiduría integrada de toda su personalidad. Pero aquí está lo que más me impresiona. Huberman descubrió una forma de acelerar este proceso usando lo que Jung llamaba amplificación simbólica. Jung notó que ciertos símbolos tienen el poder de activar partes profundas de la psique de forma casi instantánea, símbolos que representan transformación, renovación, trascendencia. Huberman usa esto cuando enseña sobre visualización de identidad. Te pide que crees una imagen mental no solo del comportamiento que deseas, sino de la persona en la que te convertirás. Y aquí está el truco que él no cuenta. Esa imagen debe estar simbólicamente cargada. Debe representar no solo el cambio superficial, sino la transformación profunda. Cuando visualizas la versión de ti mismo que se levanta temprano todos los días, no solo estás imaginando a alguien que sale de la cama más temprano, estás dialogando con el arquetipo del yo disciplinado, con la versión de ti mismo que ya ha trascendido la procrastinación, y este diálogo ocurre en un lenguaje que el inconsciente entiende, el lenguaje de los símbolos. Jung sabía que el inconsciente no piensa en palabras, piensa en imágenes, en metáforas, en narrativas míticas que se repiten a través de las culturas y los siglos. Es por eso que simplemente repetir afirmaciones positivas no funciona para la mayoría de las personas. Estás hablando el idioma equivocado. Pero cuando creas una imagen simbólica de tu transformación, cuando dialogas con ella como si fuera una entidad real dentro de ti, algo diferente sucede. Accedes a capas de la mente que normalmente están fuera de tu control consciente. Déjame darte un ejemplo concreto. Huberman una vez mencionó que visualiza el estrés como una nube oscura que necesita ser disuelta a través de la respiración consciente. Esto no es solo una metáfora bonita, es imaginería activa aplicada. Está personificando el estrés, dándole una forma visual específica, y luego está dialogando con esa forma a través de una acción simbólica,
la respiración. Jung llamaría a esto diálogo con el complejo del estrés. Huberman lo llama protocolo de gestión del estrés. Pero es lo mismo. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente poderosa. Jung descubrió que cuando dialogas consistentemente con un complejo específico, puedes literalmente reprogramarlo. Puedes transformar un complejo destructivo en un aliado. ¿Sabes esa voz interna que te critica todo el tiempo, que te dice que no eres lo suficientemente bueno, que sabotea tus esfuerzos de cambio? Jung sabía que esa voz no eres tú, es un complejo arquetípico, una parte de tu psique que ha aprendido a comportarse de una manera específica, generalmente basada en experiencias pasadas. Y los complejos pueden ser educados, pueden ser transformados, pueden incluso ser curados, pero no a través de la supresión, no a través de la negación, a través del diálogo consciente. Huberman aplica esto cuando enseña sobre reframing cognitivo. Te enseña a conversar con los pensamientos negativos como si fueran entidades separadas de ti. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? ¿De qué estás intentando protegerme? Existe una forma más útil de hacerlo. Estas no son solo técnicas de terapia cognitiva. Es imaginería activa disfrazada de neurociencia y funciona porque está basada en una verdad profunda sobre cómo la mente realmente funciona. Tu mente no es una computadora racional que procesa información de forma lineal. Es un ecosistema complejo de subpersonalidades que están constantemente negociando entre sí. Jung lo sabía hace un siglo. Huberman descubrió cómo aplicarlo usando lo que sabemos hoy sobre neuroplasticidad. Y aquí está el secreto final que él nunca te contará directamente. La técnica más poderosa no es visualizar lo que quieres. Es conversar con la parte de ti que no quiere cambiar. Es descubrir qué es lo que esa parte está intentando protegerte. Es encontrar una forma de honrar esa protección mientras aún te mueves hacia el crecimiento. Porque la resistencia no es tu enemiga. Es un complejo malentendido que está intentando mantenerte a salvo. Cuando aprendes a conversar con él, en lugar de luchar contra él, el cambio se vuelve casi sin esfuerzo. Jung llamaba a esto casamiento alquímico entre opuestos internos. Huberman lo llama optimización conductual basada en neurociencia. Pero al final, ambos hablan de lo mismo, el poder de integrar conscientemente todas las partes de tu ser. Y esa, mi amigo, es la técnica que nadie te cuenta, la técnica que Huberman utiliza en secreto. La técnica que puede transformar no solo tus hábitos, sino toda tu relación contigo mismo. Pero esto solo es el comienzo de la historia, porque existe una segunda capa de esta técnica, aún más poderosa. Una capa que Jung descubrió, pero nunca tuvo las herramientas para aplicarla completamente. Y es esta capa la que vamos a explorar ahora. Jung llamaba a esta segunda capa opus contra naturam, trabajo contra la naturaleza. Suena dramático, pero es exactamente lo que significa. La primera capa de la imaginería activa se trata de diálogo. La segunda, de alquimia psicológica. Se trata de transmutar, literalmente, aspectos de tu personalidad. Huberman lo descubrió de la manera más inesperada. Estaba estudiando la neuroplasticidad en pacientes con traumas cuando notó algo extraño. Algunos pacientes lograban curarse usando solo imaginería activa. Otros, con traumas similares, no podían. La diferencia no estaba en la severidad del trauma. Estaba en la forma en que visualizaban. Los que se curaban no solo se imaginaban curados, conversaban con la versión traumatizada de sí mismos, y más que eso, la transformaban literalmente durante la conversación. Jung sabía que esto era posible hacía décadas. Lo llamaba
transformación del complejo a través de la confrontación consciente. Pero Huberman encontró la clave neurocientífica. Cuando conversas conscientemente con una parte traumatizada de ti mismo y la transformas simbólicamente, estás reescribiendo las conexiones neuronales asociadas a esa memoria. No es una metáfora, es neuroplasticidad dirigida. Déjame mostrarte cómo funciona en la práctica. Imagina que tienes miedo a hablar en público. Ese miedo no es solo un pensamiento, es un complejo entero, con recuerdos, sensaciones, creencias y comportamientos propios. El enfoque tradicional sería enfrentar el miedo gradualmente, exposición progresiva, técnicas de relajación, reestructuración cognitiva. Jung y Huberman conocen una forma más directa. Personificas el miedo. Le das una forma visual específica, una voz, una personalidad, y entonces no luchas contra él, lo invitas a una conversación. ¿Por qué apareces siempre que necesito hablar en público? ¿Qué intentas protegerme? ¿Cuándo decidiste que hablar en público era peligroso? Y entonces escuchas, realmente escuchas las respuestas que emergen. Muchas veces descubrirás que este complejo del miedo se formó en una experiencia específica de la infancia, una humillación, un rechazo, un momento de vulnerabilidad que fue castigado. Esa parte de ti todavía vive en ese momento. Todavía intenta protegerte de ese dolor específico. Y aquí entra la alquimia psicológica de Jung. No intentas convencer a esa parte de que está equivocada. Honras su intención protectora. Y entonces ofreces una nueva forma de protección. Una forma que permite el crecimiento en lugar de la limitación. Entiendo que quieres protegerme de la humillación. ¿Qué tal si me ayudas a prepararme mejor? ¿Qué tal si te transformas de guardián ansioso en mentor sabio? Huberman descubrió que cuando haces esto con sinceridad, las conexiones neuronales se reorganizan literalmente. El complejo del miedo se transforma en un complejo de cuidadosa preparación. Pero hay un secreto dentro de este secreto. La transformación solo ocurre si realmente ves el cambio sucediendo. Si visualizas el complejo transformándose ante tus ojos. Jung llamaba a esto imaginatio vera, imaginación verdadera, no fantasía, no deseos ilusorios, visualización con intención transformadora. Huberman aplica esto en todas las áreas de su vida. Cuando quiere desarrollar un nuevo hábito, no solo visualiza el comportamiento, conversas con la parte de él que resistirá al hábito. Descubre por qué va a resistir y luego la transforma en aliada. Cuando quiere superar una limitación, no lucha contra ella. Dialoga con ella hasta encontrar su función positiva oculta. Y luego la redirige. Es por eso que sus cambios parecen tan naturales, tan sin esfuerzo. No está forzando el cambio contra la resistencia interna. Está orquestando una transformación consensuada entre todas las partes de su psique. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Jung descubrió que algunos complejos son tan antiguos, tan arraigados, que no responden al diálogo simple. Necesitan lo que él llamaba choque simbólico. Una experiencia imaginativa tan poderosa, tan arquetípicamente cargada, que fuerza una reorganización inmediata de la psique. Huberman modernizó esto usando lo que él llama protocolos de pico de neuroplasticidad. Crea estados de conciencia específicos, a través de la respiración, la temperatura o incluso compuestos naturales, que hacen que el cerebro sea máximamente receptivo al cambio. Y entonces, en ese estado de receptividad aumentada, aplica imaginería activa intensificada. Es como hacer cirugía psicológica en un paciente anestesiado. Menos resistencia, cambio más profundo.
Integración más rápida. Pero cuidado, esto no es un juego. Jung advertía que las técnicas avanzadas de imaginería activa pueden liberar contenidos inconscientes muy poderosos, recuerdos reprimidos, traumas no procesados, aspectos ocultos de la personalidad. Es por eso que Huberman nunca enseña estas técnicas públicamente. Necesitan ser aplicadas con supervisión, con preparación, con mucho conocimiento sobre cómo funciona la psique. Pero hay una versión segura que puedes comenzar a usar hoy mismo. Jung la llamaba pequeños diálogos, conversaciones breves y enfocadas con partes específicas de ti mismo. Cada vez que sientas una emoción fuerte, ira, miedo, tristeza, ansiedad, en lugar de intentar suprimirla o analizarla racionalmente, haces una pregunta simple. ¿Qué intentas decirme? Y entonces escuchas, sin juicio, sin prisa, como si estuvieras conversando con un amigo que necesita ser escuchado. Huberman hace esto constantemente, principalmente con el estrés y la ansiedad. Cuando siente ansiedad, no intenta eliminarla inmediatamente. Conversas con ella. ¿Por qué apareciste ahora? ¿De qué estás preocupada? ¿Cómo puedo ayudarte a sentirte más segura? Y frecuentemente descubre que la ansiedad está intentando llamar su atención sobre algo importante que estaba ignorando. Un plazo que se acerca, una decisión que necesita ser tomada, una relación que necesita atención. La ansiedad se transforma de enemiga en consejera, y aquí está lo que más me impresiona del trabajo de Huberman. Descubrió que diferentes tipos de problemas responden mejor a diferentes voces internas. Los problemas de disciplina y procrastinación responden mejor al diálogo con lo que él llama el mentor interno, una versión sabia y experimentada de sí mismo que ya superó esas limitaciones. Esta voz tiende a ser calmada, paciente, pero firme. Los problemas emocionales, ansiedad, depresión, ira, responden mejor al diálogo con el cuidador interno. Una parte de sí que es nutritiva, comprensiva, pero que también sabe establecer límites saludables. Esta voz suele ser más suave, más maternal o paternal. Los problemas creativos, bloqueos artísticos, falta de innovación, rigidez mental, responden mejor al diálogo con el artista interno o niño sabio. Una parte que mantiene la curiosidad, la espontaneidad, pero que también ha desarrollado habilidades técnicas. Esta voz tiende a ser más juguetona, más experimental. Los problemas existenciales, falta de propósito, crisis de sentido, cuestiones espirituales, responden al sabio interno. La parte que puede ver perspectivas amplias, que entiende los patrones más grandes de la vida. Esta voz suele ser más pausada, más profunda, a veces hasta poética. El truco que Huberman descubrió es que no se inventan estas voces. Ya existen en tu psique. Jung las llamaba funciones psicológicas, porque son capacidades naturales de la mente humana. Simplemente aprendes a acceder a ellas conscientemente cuando necesitas la especialidad específica de cada una, pero el principio es el mismo. Tu mente tiene diferentes especialistas internos. Y cuando aprendes a conversar conscientemente con el especialista adecuado, obtienes ideas que tu mente consciente sola nunca alcanzaría. Déjame darte un ejemplo personal. Huberman una vez luchó con insomnio crónico que duró casi 6 meses. Todos los protocolos médicos tradicionales fallaron. Suplementos, cambios en la temperatura de la habitación, bloqueo de luz azul, incluso los medicamentos recetados funcionaban solo temporalmente. Entonces aplicó la imaginería activa de una forma que Jung aprobaría completamente. Primero, dejó de intentar vencer al insomnio. En cambio, lo personificó.
Durante una sesión de meditación prolongada, literalmente conversó con él. ¿Quién eres? ¿Cómo te ves? ¿Qué quieres de mí? La respuesta que surgió fue sorprendente. El insomnio se presentó como un guardián nocturno, una figura masculina, hipervigilante, que caminaba por los pasillos de su mente durante la madrugada. Siempre alerta, siempre preocupado, siempre revisando si todo estaba seguro. Huberman preguntó cuándo este guardián había comenzado su trabajo. La respuesta llegó a través de un recuerdo que había olvidado por completo. 3 años antes, durante un período de mucho estrés en su carrera, había recibido varias amenazas profesionales serias, competencia académica que se volvió personal, intentos de sabotaje de investigaciones importantes. Noches en vela resolviendo crisis que podrían haber destruido su reputación. Fue en este período que se formó el guardián nocturno. Había aprendido que dormir profundamente era peligroso durante las crisis, que estar en estado de alerta constante era necesario para la protección. El problema es que las amenazas externas habían pasado hacía mucho tiempo, pero el guardián continuaba en su puesto, vigilando peligros que ya no existían. En lugar de luchar contra este patrón, Huberman hizo algo revolucionario. Honró al guardián, le agradeció por protegerlo durante ese periodo difícil, y luego le ofreció una nueva misión. ¿Qué tal si me ayudas a descansar profundamente para que pueda estar más alerta y eficaz durante el día? ¿Qué tal si te transformas de guardián ansioso en sanador regenerativo? El proceso de transformación llevó 3 semanas de diálogos nocturnos consistentes. Cada noche, antes de dormir, Huberman conversaba con el guardián, entrenándolo gradualmente para una nueva función. El insomnio desapareció en 2 semanas, no a través de medicamentos, no a través de técnicas de relajación, a través de la transformación consciente de un complejo psicológico. Y aquí está la parte que te volará la mente. Jung descubrió que cuando transformas un complejo de esta manera, no solo resuelves el problema específico, liberas energía psíquica que estaba atrapada en ese patrón. Es como desatascar un río. El agua que estaba represada vuelve a fluir y riega áreas de tu vida que ni siquiera sabías que estaban secas. Huberman relata que después de curar el insomnio a través de la imaginería activa, su capacidad creativa aumentó dramáticamente. Sus relaciones personales mejoraron. Su energía física se disparó, porque la energía que se estaba utilizando para mantener el complejo del insomnio se liberó para otros propósitos. Jung lo llamaba liberación de la libido psíquica. Huberman lo llama optimización sistémica de la función neuronal. Pero ambos saben que están hablando del mismo fenómeno. Y aquí llegamos al secreto final, el secreto que ni Jung ni Huberman hablan abiertamente. La imaginería activa no es solo sobre resolver problemas, es sobre la evolución consciente de la personalidad. Cada vez que dialogas con una parte inconsciente de ti mismo y la transformas conscientemente, te estás convirtiendo literalmente en una versión más integrada y poderosa de quien eres. Es como si fueras el director de tu propia evolución psicológica. Jung sabía que esto era posible. Lo llamaba individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres al integrar todos los aspectos de tu psique. Huberman descubrió cómo acelerar este proceso usando neurociencia moderna, pero aquí está lo que pocos saben. Este proceso tiene etapas muy específicas, y cada etapa requiere técnicas diferentes y tiene trampas distintas. En la primera etapa, que Jung llamaba reconocimiento, aprendes a reconocer que tienes diferentes partes internas, que tu mente no es una, que existen complejos arquetípicos operando debajo de la consciencia.
Esta etapa puede llevar semanas o meses. Muchas personas quedan atrapadas aquí porque resisten la idea de que no tienen control completo sobre sus pensamientos y emociones. Huberman pasó 3 meses simplemente observando y catalogando sus diferentes voces internas antes de intentar cualquier diálogo. En la segunda etapa, establecimiento del diálogo, aprendes a conversar con esas partes, a escucharlas, a entender sus motivaciones y miedos. Aquí la trampa es juzgar o intentar cambiar las partes demasiado rápido. Jung insistía en que esta etapa es puramente sobre escuchar y comprender. Huberman lo describe como un período de etnografía psicológica. Estás estudiando las tribus que viven dentro de tu mente. En la tercera etapa, transformación negociada, aprendes a redirigir la energía de estas partes de forma constructiva, a transformarlas a través de un acuerdo mutuo, no de la fuerza. Este es el estadio más delicado. La transformación forzada no funciona. Puede causar una rebelión interna. Las partes se vuelven más resistentes, más destructivas. Andrew Huberman dedicó 2 años a dominar esta etapa, aprendiendo la diferencia crucial entre la persuasión consciente y la manipulación psicológica. El cuarto estadio, al que pocos acceden, es lo que Carl Jung llamaba la coniunctio, el casamiento sagrado, el momento en que ya no necesitas dialogar con partes separadas, porque todas las partes están integradas en una conciencia expandida, armoniosa. Huberman lleva años en este estadio, por eso puede implementar cambios tan rápidamente. Por eso parece tener un control total sobre su biología y psicología. No porque haya suprimido las partes negativas de sí mismo, sino porque las ha transformado en aliadas conscientes. Y aquí reside la promesa final de esta técnica. Cuando dominas la imaginería activa, cuando aprendes a conversar conscientemente con todas las partes de tu ser, te conviertes en el arquitecto de tu propia transformación. Ya no necesitas esperar a que los cambios sucedan. Puedes orquestarlos. Ya no necesitas luchar contra resistencias internas. Puedes transformarlas en impulsos evolutivos. Ya no necesitas ser víctima de patrones inconscientes. Puedes reescribirlos conscientemente. Esta es la técnica que Jung creó, que Huberman modernizó, y que muy pocos dominan por completo. Pero ahora lo sabes. Conoces el secreto que nunca te contaron directamente. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Porque conocer la técnica es solo el comienzo. Aplicarla consistentemente hasta que se convierta en una segunda naturaleza. Esa es la diferencia entre quien solo sabe de transformación y quien realmente se transforma. Jung tardó décadas en dominar completamente la imaginería activa. Huberman tuvo la ventaja de décadas de investigación neurocientífica para acelerar el proceso. Tú tienes la ventaja de ambos. Úsala sabiamente.